Un gusto de saludarlos, mis queridos hermanos, en este tiempo especial, ya que nuestro país se encuentra en un proceso de elecciones hoy día domingo, y por lo tanto, para que todos nuestros hermanos puedan cumplir con su deber cívico en tranquilidad, he decidido hacer este pequeño estudio o predicación, como queramos llamarlo, y que es contingente, porque el estudio se llama Dios tiene el control. Y sobre todo pensando en estos tiempos tan difíciles, porque actualmente la política ha traspasado los límites normales a que estábamos acostumbrados, porque realmente en otros tiempos lo que era política normalmente abarcaba lo que era económico y social. Sin embargo, ahora se amplió a pensamiento de tipo filosófico, de enfoque de cómo vivir la vida y tendencias ideológicas, y que de alguna manera eso nos afecta a nosotros. Por eso debemos tener claro en el momento de nuestras preferencias electorales, saber qué vamos a hacer. Y por eso le pido a Dios que le dé sabiduría a cada uno de ustedes en lo que tengan que decidir. Pero ahora quisiera entonces que empezar ya a compartir este pensamiento, este momento que tengo con ustedes, y para ello voy a empezar a compartir pantalla con ustedes para hacer este tiempo de compartimiento, bueno, lo mejor posible. Y vamos a ver, pues, entonces, siempre con el Ministerio de Bethesda y de Estados Unidos y conmigo en Chile, en este caso en Chile, en Viña del Mar. Y veamos entonces, Dios tiene el control. Sí, y ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos diciendo Dios tiene el control? Vamos a ver el Salmo 31, 1, y dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbreme en tu justicia. La confianza no solamente tiene que ver con una cuestión de provisión material que Dios me da, protección que Dios me da, sino que la confianza es en no estar confundido. Una persona confundida no sabe qué dirección tomar, no sabe qué decisiones tomar en la vida, qué hacer. Y la confusión afecta al alma de una manera tremenda. Entonces, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios en medio de todo lo que estamos viendo, porque en este instante, en este país, hace mucho tiempo que yo no veía un país tan dividido y con tantas pasiones emergentes, con tantas descalificaciones y cosas como tal. Entonces, nuestros hermanos y nosotros mismos podemos entrar en pasiones que no son las que Dios quiere. Entonces entra la confusión. Entonces dice, en ti he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. La justicia de Dios es lo importante. Entonces, una de las cosas que debemos tener presente que en medio del caos que nos rodea, nosotros nunca debiésemos perder la confianza en Dios. Siempre debiéramos estar confiando en el Señor, que Él es nuestro guardia, y como dice la Biblia, en la ira del hombre no obra la justicia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no es la ira. Eso se lo agregamos nosotros. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no está llena de justicia. Esos arrebatos, esos pensamientos de pronto que llegan a ser odiosos y odiosidad hacia unas personas, no son necesariamente justos, porque la ira del hombre nos lleva inmerso a la justicia de Dios. Entonces, y por eso ahora quisiera compartir con ustedes eh, un, un texto que nos va a mostrar por qué no debemos perder la confianza y que Dios tiene el control. Entonces vamos a leer sobre la escritura en la pared, con esa mano que aparece, con ese dedo que empieza a escribir en la pared en un momento muy trascendental del rey Belsasar y que tiene un contexto que vamos a explicar a continuación. Entonces vamos a leer Daniel 5, vamos, no todos los versículos, sino que el 5, el 9, después del 17 al 29 y después del 30 al 31. Entonces el contexto que tiene es que el rey Belsasar en un momento hace un banquete y se pone alegre y no haya nada mejor que
compartir con todos los que le rodean, incluso con sus concubinas, con diversos personajes de la realeza, como también de los que eran dignatarios y de los que eran magistrados, con todo ello, hace un banquete y comparte y hace traer los vasos sagrados que su padre o abuelo Nabucodonosor había traído en la incursión que hace a Jerusalén y de extraer del templo todas esas cosas que eran sagradas, que eran utensilios usados por los sacerdotes. Entonces él hace traer de la bodega, vamos a pensar que los tiene en una bodega o en el templo sus dioses, hace traer ese utensilio y empieza a beber y a festejar y ese es el trasfondo que él mancilla lo sagrado, como es lo que estamos viendo ahora, las cosas de Dios, las cosas que le pertenecen a Dios. Algunas veces son mancilladas y esto trae repercusión. Y en estos instantes hay dos elementos que han sido mancillados y utilizado contra el mismo Dios, como es el matrimonio y como es el arcoíris. El arcoíris le pertenece a Dios porque el arcoíris es el momento en que Dios hace un pacto con Noé para decir que nunca más él va a destruir la tierra con un diluvio. Y el matrimonio es la institución divina que estableció Dios entre un hombre y una mujer y que ahora en nuestro país se ha establecido el matrimonio igualitario con las personas que tienen sexo igual, mismo sexo y que quieren encontrar el matrimonio. Pero el matrimonio es una institución divina establecida por Dios y no por las autoridades civiles, sino que Dios la instituyó y la estableció entre un hombre y una mujer. Pero en este país han ocurrido estas cosas, entonces se ha mancillado. De esta misma manera, este rey tomó lo que era sagrado de Dios y lo utilizó para afrentar a Dios. Y veamos lo que ocurre. Dice en Daniel, vamos a leer el primer versículo 5, en aquella misma hora, después de que él hizo eso, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. O sea, esto es muy locuaz, es muy claro. O sea, el hombre comete esa aberración, ese sacrilegio de tomar lo que era sagrado y utilizarlo para una fiesta pagana. Ojo, y que la Biblia dice, si usted lee los pasajes anteriores, dice que lo estaba haciendo en honor y estableciendo adoración a sus ídolos de plata, de bronce, de madera. O sea, además estaba haciendo un acto de idolatría y tenía que ver con todo lo que decía relación con dioses paganos. Entonces estaba tomando lo que era el Dios de Israel y utilizándolo para dioses paganos. Podemos ver que esto tiene una connotación muy importante, porque este hombre estaba al tanto y conocía el testimonio del Dios viviente, como lo vamos a ver más adelante. Entonces dice que después de cometer tal acto apareció una mano escribiendo, y es algo que yo creo que dejaría perplejo a cualquier persona, porque de repente ver una mano que está escribiendo en una pared y además una mano que deja una huella, una mano que tiene un dedo que está dejando una huella visible a los ojos de todos. Y debe ser una mano bastante gigantesca o bastante más allá de lo normal, con un dedo también más allá de lo normal, que lo veían todos. Entonces el rey lo ve y queda perplejo y le sobreviene un temor, un miedo, porque no es temor, un miedo profundo que lo turba. Y dice que llega a tal punto su miedo que dice que las rodillas golpean unas contra otras, que es una expresión de debilitamiento físico y de pánico extremo. Dice, eso estaba en el versículo 5-6. Ahora pasamos al versículo 9 y dice, entonces el rey Balsasar, nos saltamos las otras cosas, porque además el rey, entre ese instante, yo voy a explicar esto, el rey hace venir a divinos, a intérpretes, a sabios,
para que le diga lo que está pasando y nadie puede decirle lo que está pasando. No, nadie sabe porque esto como viene de Dios, no es de interpretación de brujo, de hechicero o de sabio. Tiene que ser un hombre de Dios que le dé su interpretación. Entonces el rey queda muy complicado. Entonces el rey Balsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. O sea, lo que fue una fiesta pasó a ser un caos. Dice que el versículo 7 dice que entonces Daniel, bueno, a todo esto nos saltamos desde el 9 al 17 y hago un cuento como nadie era capaz, nadie totalmente era capaz de hacerle entender o explicarle, ningún sabio, nadie podía explicar a Balsasar qué es lo que estaba pasando. Entonces, en medio de este caos, de esta confusión, entra la reina madre, a hacerle notar al rey que había un hombre que tenía una historia de haber sido un hombre que interpretaba y que el Espíritu de los dioses estaba con él y que se llamaba Daniel. Entonces el rey lo hace venir y le muestra lo que está pasando y le dice a Daniel que si él es capaz de interpretar o enseñarle lo que está pasando, él lo va a convertir en el tercer hombre del reino y lo va a galardonar de bienes y joyas. Y la respuesta de Daniel era la siguiente. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Esta es la forma de hablar de un hombre de Dios. De un hombre de Dios, que puede ser una mujer también de Dios, pero este es un hombre de Dios. Y cuando decimos hombre de Dios, decimos un hombre comprometido con el Señor, el cual no vende sus convicciones y que no actúa ni actúa, o sea, no hace las cosas para Dios, no sirve a Dios en base a recompensas humanas, sino que sirve a Dios en base a la fidelidad a Dios. Este hombre que no tiene que ser políticamente correcto, que es un término muy usado este último tiempo, de las personas que tratan de no ofender a nadie para estar bien con todos y obtener beneficios de todos. Y eso se está viendo mucho este último tiempo, donde las personas no son naturales, no son verdaderas, porque esconden lo que piensan y usan palabras, se ponen de frente a situaciones o dan opiniones que no reflejan lo que están pensando, lo que están sintiendo o lo que están creyendo para ser, como se dice, políticamente correcto, tener la palabra que agrade los oídos de los demás, por miedo, por ser censurado, por muchas cosas. Pero Daniel es un hombre de Dios que no le teme a las personas, sino que le teme a Dios. Y le dice al hombre, leeré la escritura y no estoy dispuesto a aceptar nada tuyo, darle a otros, porque mi motivación y yo no me muevo por eso. Ojalá hubiera en este tiempo hombres de Dios que tuvieran muy claramente eso. En el 18 dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. A muchos dicen que no era el padre, sino que era el abuelo. Porque la palabra padre se usa como un término para establecer, digamos, paternidad o el patriarca, del cual depende la descendencia. Y es muy claro cuando lo vemos en Abraham. Abraham, los judíos le llamaban padre Abraham, pero no era el padre directo, sino que era el padre generador de lo que era el pueblo de Israel o el pueblo judío. Entonces, algunos dicen que era el abuelo. Entonces dice, pero refiriéndose a esto, Daniel dice, el Dios Altísimo, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y súper importante porque dice que Dios decidió darle a Nabucodonosor todas las cosas. De hecho, recuerde usted que Jeremías abogó para que los reyes de Israel se entregaran a Nabucodonosor porque él decía que esto venía de Dios,
porque esta situación de conquista de Nabucodonosor, que Dios podía haber evitado, pero ya era la sentencia sobre Israel, un castigo del cual Israel iba a aprender, porque ese cautiverio en Babilonia le enseñó a Israel a aborrecer la idolatría. De hecho, si usted mira la historia de Israel, nunca más los judíos y parte de las tribus de Israel volvieron a ser idólatras. Se acabó, eso le enseñó, porque hasta antes de ese cautiverio, muchísimos profetas, incluyendo Elías y Eliseo, que hablaban con el pueblo para que dejasen de adorar a Baal y se volvieran a Dios, a Jehová. El pueblo no hizo caso, levantó sus lugares altos y terminó siendo cautivo en Babilonia. Entonces, Dios entregó el reino a Nabucodonosor. Dios tiene la potestad. Él hace lo que quiere. Él podía haber evitado que Nabucodonosor llegase a, a Israel, llegase a Judea y evitar que el pueblo israelita cayera cautivo de este hombre. Pero Dios no lo hizo, Dios se lo entregó a él. La potestad, el control siempre lo tiene Dios. Y Dios tiene siempre razones y motivos. Muchas veces dice, ¿por qué las personas sufren esto? Bueno, el pueblo de Israel le tocó vivir el cautiverio en Babilonia como una escuela, un castigo, o que tenía la idea clara y precisa de disciplinar a Israel y que ejerció un efecto terrible o tremendo o efectivo, porque Israel nunca más volvió a ser idólatra. El versículo 19 dice, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban, temían delante de él. A quien quería mataba y quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. O sea, lo que le dio Dios a Nabucodonosor fue tremendo. Y aquí, y Daniel especifica bien claramente que por Dios, por el poder de Dios, Dios le dio cierta autoridad muy fuerte, porque dice que los pueblos tenían un gran temor a Nabucodonosor porque tenía la capacidad de destruir pueblos enteros o dejarlos vivos, tenía la capacidad de humillar o engrandecer. De hecho, en un momento dado, Nabucodonosor hizo un pacto con cierto rey de Israel y les tuvo misericordia, incluso la Biblia dice que uno de los últimos reyes fue restablecido y comió de la mesa de Nabucodonosor hasta que murió. Allá en Babilonia, uno de los reyes cautivos. Sin embargo, su tío, Sedequías, que se quedó ahí, al final se rebela contra Nabucodonosor y termina de una manera terrible, porque en su vida, cuando ya la ciudad está sitiada totalmente, en su vida termina siendo capturado y tiene que ver, tiene que observar como última cosa, antes de que le quitaran sus ojos, lo dejaran ciego, la muerte de sus hijos. Entonces, este Nabucodonosor era tremendo. O sea, podía ser misericordioso como lo fue con uno de los reyes que se llevó cautivo a Babilonia, uno de los reyes de Judá, eh, o, o podía ser tan duro como el que se quedó y que se rebeló y terminó perdiendo todos sus hijos. Entonces el versículo dice más, cuando su corazón, está hablando de Nabucodonosor, está hablando Daniel con Belsasar, le está recapitulando la historia de su antepasado, porque tiene un propósito. O sea, a esta altura, Belsasar está preguntando por la causa de la escritura en la pared, pero Daniel, antes de darle una respuesta muy fuerte y tajante, le introduce la historia de sus antepasados para que él pueda entender lo que está pasando ahora. Pero en esa genera un contexto. Y Daniel está generando un contexto. Le está diciendo, mira, tú conociste la historia de tu abuelo, de tu papá, de tu padre, lo que vivió,
que Dios le entregó todo y que todo lo que le entregó Dios a él lo engrandeció y ocurrieron estas cosas. Entonces, dentro de estas cosas, sigue contando aquí en el versículo 20, mas cuando su corazón se ensoberdeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Eso es algo fuerte. Recuérdense ustedes que Nabucodonosor tiene un sueño fuerte de un árbol frondoso que cobija todo, que al final viene un ángel y dice corten el árbol, pero no deshagan su raíz, y Nabucodonosor quedó sorprendido porque Daniel le interpretó un sueño y que eso venía de él y que venía fuerte de parte de Dios. Entonces el corazón del rey Nabucodonosor realmente se llenó de orgullo y se endureció, de tal manera que empezó a sentirse el mismo un dios. Entonces, en un momento dado, dice la Biblia que él sale a los balcones de la Babilonia, de la Gran Babilonia, y dice, no es esta la Gran Babilonia que yo he levantado con la fuerza de mi mano, y en ese instante viene un ángel del Señor que lo expone en su locura y termina en su orgullo y termina en un estado de locura. Dice, ¿a qué llegó este estado de locura? Dice Daniel, le recuerda, y fue echado entre los hijos de los hombres. En esa foto tenemos el árbol que representa el sueño que tenía Nabucodonosor y que fue encadenado y quedó cortado, pero con sus raíces firmes. Dice, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y a su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él le place. Súper importante lo que estamos leyendo, sobre todo en este instante que algunas personas, que algunos hermanos tienen ciertas preocupaciones con respecto a esto, que les quede claro que Dios tiene el dominio siempre. Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres de este mundo y que pone sobre él a quien él le place. Y muchos dicen, pero ¿por qué tenemos a este rey? ¿Por qué tenemos a este presidente? ¿Por qué tenemos a este primer ministro? Porque los pueblos tienen lo que están mereciendo, lo que Israel terminó como en cautiverio en Babilonia como consecuencia de haber pecado continuamente de infidelidad para con Dios, siguiendo otros dioses, ídolos que no hablan, ídolos que no tienen espíritu, sino que siguió a ídolos conforme a las costumbres de los pueblos que están ahí y terminó siendo cautivo todo el pueblo. El pueblo clamaba, el pueblo reclamaba, pero tuvo que cumplir ese cautiverio. Entonces Dios tiene el poder. Y ahora que las personas están preocupadas por el futuro de este país, la confianza tiene que estar, sobre todo los creyentes, en Dios. Porque Él no ha perdido ni perderá nunca el control del mundo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, el Belsasar, el actual rey, después que hayan muerto todos sus descendientes, él conocía lo que había pasado con su abuelo o con su papá. Conocía, sabía lo que había ocurrido y cómo había terminado como una bestia. Y dice la Biblia que sus pelos crecieron como pluma. O sea, él estaba consciente de lo que había ocurrido. Sin embargo, eso no lo hizo una persona humilde y temerosa, sino que estando consciente, él hizo lo que no tenía que hacer en un acto de soberbia, tomó lo sagrado para hacer un acto de herejía, no sé, más que herejía, un acto de completo desprecio hacia lo que representaba Dios.
en el versículo siguiente dice, si no, 23, dice, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y dice, y aquí está explicando claramente lo que pasó. Dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, con soberbia, no como una humildad. Acuérdense que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí dice, aquí da la razón de lo que está ocurriendo. Dice, te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tu grande, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Súper importante esto. ¿Por qué? Porque este descendiente, Nabucodonosor, o sea, este antepasado, ¿no? De Belsasar, el descendiente de Nabucodonosor, este antepasado de Belsasar, Nabucodonosor, una vez que termina ese proceso de estar como una bestia del campo y es restablecido en su trono, escribe una palabra poética o una oración de exaltación, una palabra de alabanza a Dios tan grande, donde Él expresa que es el único Dios real y que Él humilla a los que andan en soberbia hace una elocución tremenda de exaltación a Dios, reconociendo las virtudes y el poder y la soberanía de Dios sobre el mundo entero. Entonces, este muchacho Belsasar conocía esa palabra, pero no tuvo temor. Y conociendo esa palabra, aquí va la cosa más complicada, porque él tomó los vasos y no solamente bebió en sus vasos en una fiesta pagana, sino que la fiesta además consistió en alabar a todos esos terafines, o sea, esos ídolos demoníacos que estaba alabando este rey. Y no tuvo temor y sabiendo y habiendo un testimonio del Dios verdadero, porque de estos dioses falsos que tenían sus estatuas o tenían sus figuras de plata, oro, bronce, hierro y madera, no había ni un testimonio que pudieran decir, bueno, por esto me valo. Pero de Dios, del Dios Altísimo, había un testimonio fuertísimo en la vida de Nabucodonosor. Y este hombre no fue capaz de tener temor a Dios. Cuando Nabucodonosor reconoce que el poder y la autoridad sobre todo hombre de la tierra y sobre toda autoridad de la tierra la tiene Dios. Y cuando la Biblia dice que nosotros debemos honrar a la autoridad porque las autoridades son establecidas por Dios, no está hablando de personas que establece Dios, está hablando de poderes o de autoridades que establece Dios, como reyes, el hecho de instituir un rey, no un rey como una persona, o sea, un cargo, un cargo real, o un presidente. El presidente es una autoridad establecida por Dios, la presidencia, pero no la persona. Dios pone a quien quiere. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos someternos a la autoridad establecida, hablando, porque no existe autoridad que no sea establecida por Dios, no está hablando de un hombre, porque Dios saca a los hombres y los pone, y de repente hay levantamiento y Dios saca personas y pone personas, pero lo que Dios estableció es el concepto o el grado o la jerarquía de presidente, la autoridad establecida que tiene que ser respetada y a la cual se debe someter, o a los tribunales de justicia, los magistrados a los cuales nosotros tenemos que someternos, no es a la persona, sino al lugar que tiene esa persona que fue establecido por Dios. Porque Dios saca y pone. Entonces aquí estamos viendo eso. Entonces dice, con todo el testimonio que tú tenías de Dios, nunca lo honraste. Pero le diste honra a palos, a bronces, a figuras que nunca tuvieron un testimonio.
Dice el versículo 24 y 25. Vamos a leer ahora 24 y 25. Dice, entonces de su presencia fue, de la presencia de Dios. Es interesante, en cuya presencia Dios, cuando estoy, dice en este caso bien Elías, cuando dice en cuya presencia estoy, la presencia de Dios simboliza la actividad de Dios, la manifestación de Dios. Cuando se dice de la presencia de Dios, significa hay una manifestación, una actividad, algo que es propio del Señor, que viene de su carácter, de su forma de ver las cosas, de sus atributos, de todo lo que es Dios, dice, de la presencia de Dios fue enviada la mano que trazó esta escritura. O sea, viene del mismo trono de Dios. No viene de lugar alguno que no sea Dios mismo, de la esencia de Dios. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta escritura, así como existe, no dice que esta escritura es una escritura conocida en el lugar, porque nadie la entendió y nadie la pudo interpretar. Así como existen, es muy interesante esto porque así como existen lenguas espirituales, aquí vemos escritura espiritual. Acuérdense que el don de lenguas, que es muy, muy controversial, que tiene lenguas angelicales y lenguas humanas, y las lenguas humanas son las lenguas que hablamos todos nosotros, y que por alguna razón una persona la puede hablar sin que nadie le haya enseñado o alguien la haya estudiado. Y también existen lenguas espirituales que no tienen ningún simil aquí en la tierra. Entonces aparece una escritura espiritual que ningún hombre puede interpretar de los sabios, hechiceros y magos que habían ahí. Y que dice Mene Mene Tekel Uparsin. Dice, esta es la interpretación del asunto. Mene dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y como lo dice dos veces, es fuerte, porque dice Mene, Mene. Cuando está, acuérdense que en una interpretación que hace del trigo y de las vacas flacas que se comen a la gorda y de las espigas de trigo que absorben las espigas bonitas. Cuando José está hablándole eso a Faraón, le dice, y como esto te ocurrió dos veces, quiere decir que es firme de parte de Dios. Y aquí la palabra mene está dos veces. O sea, firme parte de Dios, dice, con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, eso está firme, no hay forma de echar atrás. Dice, porque primero es que Dios consideró el reino de Belsasar y decidió ponerle fin. Ponga atención a esto. Él determinó, dice, con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Después dice, la razón de que él, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Se pesaron lo que tú eres, tu actividad, tus hechos, tus obras, y tus obras no inclinaron nunca la balanza hacia el lado de ser una persona de bendición, ser una persona de bien. Recuérdense que eso es así. De hecho, nosotros mismos vamos a ser juzgados por nuestras obras, por nuestros actos, pero justificados por la fe en Cristo. Pero el juicio de nosotros va a ser por obras, pero la salvación va a ser por fe, por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice, pesado ha sido un balance, o sea, fuiste juzgado en tus actos, fuiste pesado en tus actos, y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Interesante porque aquí se ve toda la soberanía de Dios sobre un rey y cómo Dios opera y los juicios que operan. En un primer momento, cuando Dios entregó a Israel a Nabucodonosor en cautiverio, habíamos todo un efecto de cómo opera la justicia de Dios sobre un pueblo entero que fue infiel y se desvió de los mandamientos de Dios y se fue contra Dios siguiendo ídolos y siguiendo dioses ajenos como Baal y Acera y otros más. Aquí
vemos un acto ahora de cómo Dios actúa sobre una autoridad, sobre alguien que está puesto por Dios, un rey, que este rey no cumplió como tenía que cumplir, dice, pesado así en balanza, y fuiste hallado falto, después de haber cometido un acto sacrílego de tomar los vasos sagrados que se tenían en una bodega o en algún lugar y usarlos contra Dios. Y es lo mismo que están haciendo ahora algunas instituciones, de usar lo que es de Dios, contra los mandamientos de Dios. Y tomar eso y cometer el acto sacrílego de usarlos contra Dios. Entonces, y fue pesado en la balanza de sus actos y fue hallado falto. Este muchacho, este rey, no sabemos, este hombre, Belsasar, era un hombre de vida disoluta, porque lo único que se habla de él es de los agasajos, del banquete, y no hay ninguna cosa en su historial que haya de resaltar, como es el caso de Nabucodonosor, como es el caso de Darío, que fueron parte de la vida de Daniel, y eso es súper, 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 súper importante. Daniel pasó por varios reinados y en todo sobrevivió en la gracia de Dios. No importa la corriente del reinado, que podríamos comparar las corrientes izquierda, derecha, no importa. Era un reinado con distintas costumbres, distintas visiones, un reinado tremendamente idolátrico, tremendamente contrario a Dios, donde había constante conspiración por el hecho de querer ser fiel a Dios y por ser una persona íntegra, porque la forma íntegra que tenía Daniel y que estaba por sobre los demás sátrapas, de los demás gobernantes, y que sometía a estos sátrapas a también a vivir una vida de integridad porque él estaba a cargo de ellos. Y esa gente inclinando su corazón a la corrupción, a ser corrupto, Daniel era un problema. Entonces muchas veces lo quisieron sacar para poder poner en práctica toda su visión corrupta y complotaron contra Daniel, pero Dios siempre estuvo con él. Entonces, más allá de los tipos de gobierno, Daniel sobrevivió a varios gobiernos de distinta naturaleza, manteniendo su integridad y siendo al final reconocido por todos ellos. No participó en pasiones de ningún tipo, no se quejó de ninguna cosa. Desde que empezó su vida en Babilonia lo hizo con total integridad y a lo más solicitó comida que no fueran sacrificadas a ídolos. Dios le dio gracia y le permitió vivir una vida de un hombre ejemplar en un lugar completamente adverso. Estamos hablando de una ciudad tremendamente idólatra, tremendamente con costumbres paganas. Este hombre que estamos hablando ahora tenía un montón de dioses a los cuales estaba vendiendo peristesia, ignorando al Dios verdadero, del cual sí había testimonio. Entonces, es importante notar que más allá de nuestras propias preocupaciones y de las personas que pueden estar gobernando nuestra nación, nosotros vamos a sobrevivir en la confianza que tenemos en Dios. Debemos poner nuestra confianza en Dios, más allá de lo que pueda pasar. Y dice que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Súper importante, porque vino la sentencia y la sentencia dice que se ejecutó esa misma noche. Hay un versículo de 29 que Dios dice que lo puso como tercero en el reino y que le dio, pero Daniel no estaba en eso, Daniel no estaba en acumulación ni en una cuestión de pretensiones humanas, de agasajos al ego o de agasajo al bienestar personal. Daniel era un hombre agradecido de Dios, un hombre que, que se sentía bien en servir a Dios, no necesitaba de agasajos de ningún tipo, ni necesitaba de compensa, él estaba concentrado en su servicio a Dios. Y yo quisiera terminar esta
digamos, reflexión, haciéndole ver a usted, mi querido hermano, que Dios no ha perdido el control, Dios tiene el control, que tenga confianza en el Señor, que enfrente a los hechos preocupantes, que a mí también me preocupan, y a mí me preocupan desde el punto de vista de lo que hablé al principio, que la política actualmente no se remite solamente a cuestiones de económicas, cuestiones de sociales y de derechos sociales y cosas así, sino que ahora la política ha introducido elementos muy fuertemente filosóficos y ideológicos que tienen que ver con formas de enfrentar la vida y que algunas de ellas son totalmente contrarias a los mandamientos de Dios y que no solamente eso, sino que ciertos gobiernos o ciertas autoridades tratan de imponer al resto de la población y que son cosas contra Dios. Nosotros no creemos en el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque el matrimonio fue instituido por Dios, pero eso ya pasó. También nosotros creemos que el matar a un bebé es malo, que el aborto es algo contrario a lo de Dios, y ahí se dan muchos argumentos, hermano, pero muchísimos, siempre argumentos extremos, argumentos que tienen que ver con cosas particulares que puedan pasar, porque aquí están hablando de cosas pequeñas para darle un abierto desenfreno a las personas que puedan abortar cuando quieran y todas esas cosas, sin dejar de entender lo que la justicia debe imperar ante el hecho de cualquier violencia. Una violación es mala siempre y debe haber justicia. Y se está poniendo una serie de cosas que van contra Dios, los roles del hombre y la mujer, tratando de destrozarlos, que ya no hayan roles, sino que sea una cosa totalmente ambigua, totalmente incierta. Y las cosas se están cosechando, porque cuando tú violas la ley de Dios es como violar la ley de la naturaleza. Más está decir que nosotros no tenemos capacidad para volar, no tenemos alas ni tenemos nada. Por lo tanto, si yo violo la ley de la naturaleza, de la gravedad, y me tiro de un edificio, me mato. Y cuando empiezan los seres humanos a violar las leyes establecidas por Dios en lo moral, en lo ético, en lo espiritual, por supuesto que esto va a terminar en un desastre, de lo cual vamos a ver en un futuro una sociedad completamente hecha a pedazos e insostenible. Y actualmente está pasando con eso. Entonces, lo único que usted tiene que saber, o más bien dicho, lo único que usted debe comprender, mi hermano querido, conforme a lo que dice la Escritura, es que Dios no ha perdido el control. Y así como este estudio que hemos tenido demuestra claramente que él pone y saca a quien Él quiere y da poder y establece reyes y los quita conforme a Él le parece, la institución que estableció Dios es el reinar, el que hay un rey, o sea, que hay una autoridad, una cabeza, pero no a los hombres que están ahí. Dios los saca y los pone conforme sean fieles y cumplan con sus propósitos. La historia de la humanidad tiene muchas cosas que no son incomprensibles y que uno dice, ¿por qué Dios permitió? Pero muchas veces no entendemos que hay un trasfondo de cosas que la gente está recibiendo como retribución y que dentro de ese pueblo muchos de ellos no están todos sufriendo lo mismo, porque Dios protege a aquellos que son íntegros, a aquellos que le aman, que le respetan, que le honran. Aunque muchas veces hay personas que no son creyentes en Dios, sí conocen las leyes de Dios, las respetan y las cumplen. No son seguidores de Dios, y Dios los bendice, aunque no son salvos porque no tienen a Cristo. Pero sí Dios se honra a sí mismo, y aquel que cumple los mandamientos de Dios, aunque no sea un seguidor de Cristo, va a tener su retribución conforme a lo que dice el mandamiento. Porque aquel que honra al padre y a su madre y sea o no creyente, le va a ir bien. Ahora, el no creyente no tiene la salvación de Cristo Jesús, no tiene que lo defienda ante el juicio, y le estaría faltando eso. Pero Dios se honra a sí mismo, dice que todo lo que el hombre sembrará, eso cosechará. Y hay un montón de mandamientos con promesas que se cumplen para el creyente y no creyente. Mi querido hermano, Dios les bendiga, Dios les dé fuerza, Dios les dé fortaleza. Finalizamos este tiempo de compartir la palabra de Dios
y voy a tener un tiempo de oración con ustedes. Señor, en esta hora yo te doy gracias por lo bueno que tú eres, por lo justo, por lo fiel. Y en este instante en que enfrentamos una decisión tan importante en este país, ponemos nuestro Chile en tu presencia, Señor, en tu mano, para que tengas misericordia de nuestro país y las cosas se hagan conforme a tú lo has dispuesto. Y que nosotros podamos leer los símbolos de los tiempos que vivimos. Danos la fortaleza, Señor, para que en estos tiempos de mucha filosofía contra ti y a tus mandamientos esté imponiéndose, nosotros seamos humildes para seguir creyendo en ti y estar dispuestos a vivir en convicción y dar nuestra vida, Señor, por ti, porque la Biblia dice que los que hemos puesto nuestra vida en tus manos tenemos un depósito guardado para aquel día. Gracias a Dios, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está escuchando, bendigo a todos los que te han sido fieles siempre, Señor, en todos los aspectos de la vida. Guárdalo, Señor, y te pido que fortalezca aquel débil en la fe y que está en este instante pasando un momento difícil. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy la gracia, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estaríamos encontrando en el próximo domingo con un especial de Navidad. Y recuérdense que el último domingo lo más probable es que tengamos la cena, o sea, no es que lo más probable vamos a tener la cena, porque ya después estaríamos entrando al domingo 2, creo, de enero. Que Dios los bendiga y los amo en el nombre de Jesús. En todos sean fortalecidos.